El crimen organizado lanzó un desafío a los líderes políticos que buscarán un cargo público en las próximas elecciones locales de junio en México. Alianza o muerte es el chantaje que proponen las mafias a los precandidatos mexicanos, una amenaza que se materializó con el brutal asesinato de Aide Nava González. La mujer, quien aspiraba a la alcaldía de una localidad en el estado de Guerrero, fue decapitada y el cuerpo hallado junto a un intimidante mensaje para los políticos de la región. La escena del crimen parece copiada del grupo terrorista Estado Islámico, pero se registró en México y corresponde al brutal asesinato de Aide Nava González, precandidata a la alcaldía de Aguacotzingo en el estado de Guerrero. El cuerpo fue hallado en la noche del martes, decapitado y con signos de tortura. Un fuerte mensaje acompañaba el cadáver de la mujer. Esto les va a pasar a todos los políticos que no se quieran alinear. La mujer pertenecía al izquierdista Partido de la Revolución Democrática, PRD. Fue secuestrada el pasado lunes por 6 hombres armados cuando sostenía una reunión en la región de Tecuanapa. Los ataques y las amenazas contra la candidata y su familia no eran nada fuera de lo común. El año pasado, el hijo de Aide Nava fue secuestrado y aún permanece desaparecido. Su esposo y también exalcalde fue asesinado. La advertencia, según medios locales, fue firmada por Los Rojos, una organización criminal enfrentada a los Guerreros Unidos, a quienes se les responsabiliza por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El violento hecho ocurre a menos de 4 meses para las elecciones locales en México y coincide con el informe del relator especial de Naciones Unidas sobre las torturas, quien expresó su preocupación sobre la situación en el país. La tortura es generalizada en México. Hay una cultura de impunidad. Hay literalmente cientos y miles de preocupaciones y quejas de las Naciones Unidas. Y muy pocos casos son incluso investigados o llegan a penas privativas. Juan Méndez aseguró que recolectó cientos de testimonios de tortura, como el uso de electricidad, presunto ahogamiento e intimidación física o moral. Si bien dijo que México no puede considerarse como un estado fallido, sí es un país donde predomina la impunidad. Establecemos contacto en vivo en Ciudad de México con José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y abogado experto en temas de narcotráfico. Señor Ortega, buenas noches. Gracias por atender esta entrevista del informativo de NTN 24 para nuestra teleaudiencia en las Américas. Buenas noches, Laura. Buenas noches a NTN 24, Canal de las Américas. Señor Ortega, el brutal asesinato de una candidata a 3 meses de las elecciones en su país, en México. Sin embargo, el gobierno dice que con la captura de ciertos capos del narcotráfico recientemente en territorio mexicano, estos grupos delincuenciales han quedado debilitados. ¿Demuestra entonces esto absolutamente todo lo contrario a lo que asegura el gobierno de Enrique Peña Nieto? A mí me parece que hoy Guerrero es un escenario donde hay grupos con una estrategia de insurrección. Son grupos guerrilleros, el EPR y el ERPI, son grupos que están integrados a la CETEG y son grupos que nos quieren llevar a la ingobernabilidad, a la anarquía, a que no haya elecciones en el estado de Guerrero y si pudieran también en Michoacán, Oaxaca y Chiapas, y que están buscando un mártir para poder extender su movimiento de insurrección a todo el país. Y ahora este hecho del secuestro, decapitación y muerte de la candidata del PRD muestra un avance más dentro de esta estrategia de insurrección para amedrentar a los políticos a los cuales no habían tocado o no los habían tocado suficiente y para hacerles sentir que la violencia también puede ser dirigida en contra de ellos. Hoy en Guerrero sí hay un estado fallido. Sí hay, por parte de los grupos criminales, un apoderamiento del monopolio de la violencia, de cobrar impuestos
y hay una incapacidad institucional para castigar a los criminales. Y este hecho, señor Ortega, con las buenas noches, precisamente coincide con el pronunciamiento y el informe del relator especial de Naciones Unidas sobre las torturas. Él ha confirmado que todo lo que en la ONU tienen relacionado con México, precisamente confirma que allí predomina la impunidad. Y como usted lo llamaba, precisamente en algunos estados no se puede hablar de otro sinónimo que no sea estado fallido. Y predomina impunidad, predomina la corrupción y el debilitamiento de las instituciones políticas y de seguridad pública. Instituciones que en algunos estados han sido capturadas por los grupos criminales y sirven a estos expoliando, secuestrando, extorsionando, cobrando derecho de piso, robando a los mexicanos que habitan en esas entidades federativas. Las entidades que yo pudiera decir que están en esa condición: Tamaulipas, Guerrero, Michoacán. Y muy cerca, en un segundo plano, está Morelos, el Estado de México, Veracruz y Tabasco. En esas partes, como diría el Papa, los obispos hablan de que hay cosas de terror. Ahora, usted habla de una incapacidad institucional, además de todas estas intimidaciones que se vienen presentando. En ese sentido, le pregunto, ¿qué viene entonces para los políticos de la zona? ¿Entonces se van a salir con la suya los criminales? Bueno, yo espero que haya la voluntad política para abatir la impunidad, para que no solamente sean algunos líderes de grupos criminales los que capturan, sino que haya una acción de gobierno coordinada, con inteligencia, para abatir la estructura de esos grupos criminales que en Guerrero son los Rojos, son Guerreros Unidos, es la Planadora, y hay 7 u 8 grupos criminales que se están peleando la plaza, que tienen su trabajo en algunas partes del estado perfectamente definido, que hay en el estado de Guerrero, en donde se produce amapola y que fue un negocio que impulsó Héctor Beltrán Leiva y que hizo que la heroína negra esté inundando el mercado de Estados Unidos con un alto potencial peligroso que causó la muerte del actor Seymour y que pone a varios de los norteamericanos en peligro. Ahí esa heroína negra, esa amapola, esos cultivos que producen mucho dinero, es parte de la disputa entre Rojos y Guerreros Unidos. Parte de la disputa es el tener plazas para secuestrar personas, el tener plazas para cobrar derecho de piso y extorsionar, para robar, para traficar, para la trata de personas, para la piratería. Eso es lo que obtiene el crimen organizado. Y debe de haber también una voluntad política para castigar a los políticos que más nos han lesionado. Esperaríamos una investigación, detención y captura de Ángel Aguirre Rivero, el gobernador. Esperaríamos que la denuncia que presentó el Consejo Ciudadano en México y en Colombia contra Rogelio Ortega Martínez, cuando era asesor de la rectoría de la Universidad de Guerrero, avance y nos digan si era secuestrador, si tenía ligas con las FARC y si junto con las FARC estaban secuestrando a guerrerenses en México, y que también la Fiscalía de Colombia diga si los correos que aporté entre las comunicaciones de Marín y Calarcá con Raúl Reyes y que hablaban precisamente de esas actividades criminales son ciertos, y en ese momento también se ponga en el batillo de los acusados al hoy gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez. Mientras no haya una señal clara de castigo a los políticos del más alto nivel que con sus acciones u omisiones han lastimado a Guerrero, entonces
esperaríamos que tanto los ciudadanos como los políticos estamos a merced de los grupos criminales. Muy bien, le agradecemos a José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, abogado experto en temas de narcotráfico, por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24. Muy amable por su tiempo. Una buena noche en Ciudad de México. Buenas noches en América con el canal NTN 24.